Hola, buenas tardes. Yo les hablaré sobre el tema de corrupción. Empecemos por definir lo que es corrupción. La corrupción se define como los actos de abuso del poder público de los que se puede obtener un beneficio privado. Algunos de los delitos más comunes son producto del abuso de poder público. La historia se empieza desde la colonización española, donde los pobladores de tierras americanas ofrecen oro y riqueza a los españoles a cambio de protección o de inmunidad a pesar de los que ellos no sabían el tipo de acto que se estaban haciendo. Y la corrupción desde ahí entonces ya se daba. Bueno, pues empecemos con lo que representa la corrupción en la educación. La corrupción en la educación en México es grave, pues las familias pagan sobornos, que son llamadas las famosas cuotas especiales, a las escuelas de educación pública, a cambio de trámites y servicios. Y si no se llega a pagar, la persona no podrá tener educación. Ya que esto no debería de ser así, puesto que en el artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos se marca claramente que la educación en México debe ser laica, gratuita y obligatoria. Por lo tanto, aquí la corrupción en la educación es muy aparente. Hablaré de los tipos de corrupción. En esta ocasión yo solo he puesto 3. La primera sería la extorsión. Es cuando un servidor público, aprovechándose de su cargo y bajo la amenaza, sutil o indirecta, obliga al usuario de un servicio público a entregarle también directa o indirectamente una recompensa. De acuerdo con los datos de Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, percibe en la policía los mayores índices de extorsión, en el 89.7%, seguido de los partidos políticos con el 84.4%. Esto entre habitantes de zonas urbanas y mayores de 18 años. La segunda es soborno. Es cuando un ciudadano o una organización entrega directa o indirectamente a un servidor público determinada cantidad de dinero, con el propósito de que obtenga una respuesta favorable a un trámite o solicitud e independientemente si cumplió o no con los requisitos legales. En México hay muchos lugares que te ofrecen un título de profesión que tú desees, pero pagando una cierta cantidad. Hablemos del tercero, que es fraude. Es cuando servidores públicos venden o hacen uso ilegal de bienes del gobierno que les han confiado para su administración. En caso de México, se usa mucho el fraude en asociaciones donde hacen préstamos. Solo puse esos 3 tipos de corrupción, ya que actualmente son los que más se usan. Mi opinión es que tanto el partido como el ciudadano tienen un tanto de culpa sobre este tema, ya que el gobierno aplica la corrupción en el momento en el que paga para que voten por su partido o regalando cosas, y el ciudadano lo aplica para desligarse de un problema, ya sea en la escuela, trabajo, etcétera, y también recibiendo el tipo de corrupción, tipo de soborno que el gobierno le aplica. Lo que podemos hacer para que baje la corrupción es tomando conciencia, y hay que saber hacer las cosas, ya que la corrupción es un problema de conciencia y moral. No hay que dejar que la corrupción sea una forma consentida de gobernar.